Bienvenidos a Sala de Crisis, donde si no hay una crisis, la creamos. Pero nos han dado bien mucho tiempo para crear crisis porque ellas llegan solitas. Bienvenida, querida amiga, a este programa. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, un placer estar nueva vez acá con todos ustedes. Les invitamos, como de costumbre, a que se suscriban, le den a la campanita para que les envíen las notificaciones y compartan este contenido con todos sus amigos y familiares. Bien, tenemos un caso calentito y muy Eso importante. mismo te iba a decir yo, pero como pan recién salido del horno. Recién horneado, amigos y amigas. Sigue la operación Medusa, el juicio contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y esto toma ribetes inclusive hasta sensacionalistas y de proporciones que no nos imaginamos, cuando el abogado de Jean Alain Rodríguez manifestó esta misma mañana que el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, está influenciando supuestamente a los jueces para que actúen contra su defendido. Pero nosotros, ante estas declaraciones, vamos a conversar bien con el protagonista de las acusaciones. Vamos a ir directamente a las fuentes, señores, para traerle la información de primera mano. Vamos a conversar aquí desde 180 grados y Falla Media en Sala de Crisis con el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Bienvenido a Sala de Crisis, Víctor Díaz Rúa. Bian y Ernesto Jiménez estamos acá contigo. Muchas gracias, un abrazo para los dos. Un abrazo para usted y muchísimas gracias por sacar un espacio de su tiempo. Vimos las declaraciones del abogado Carlos Balcácer acusándole directamente de que usted está influenciando a los jueces luego de la recusación que él hizo ante la justicia, de que usted está influenciando a los jueces para que actúen contra Jean Alain Rodríguez. Nos gustaría saber su respuesta ante esas declaraciones. Que eso es un disparate, porque ¿qué voy a estar yo influenciando a los jueces? Yo no tuve 8 años en un juicio, lo influencié yo para mí. Claro, Eso no tiene sentido, eso son bolas para inventos, para crear cortinas de humo, no para nada. Y menos con el magistrado Cano. Todo el que conoce al magistrado Cano sabe que el magistrado Cano no se presta ni para una cosa ni para la otra, ni para hacerte un favor ni para hacerte un daño. O sea que eso no es posible. Además, yo debo tener como 2 años que no hablo con Cano, quizá 2 años. Él ha demostrado que es un amigo, pero jamás yo he hablado con Cano de temas de ese tipo, ni siquiera de temas míos. Ok, él ha demostrado en las declaraciones que dio en el programa El Sol de la Mañana, esta mañana, que está inconforme con cómo se ha manejado el tribunal con algunas solicitudes que ellos han hecho. ¿De dónde cree usted que viene que él le atribuya a usted estar influenciando en el proceso debido a esto? Bueno, no sé. Mira, yo no tengo idea, pero verdaderamente eso no tiene sentido. Pero yo conozco a Carlos Balcácer, soy amigo de él, era mi vecino por muchos años. Y Carlos, tú sabes que tiene un estilo de ejercer su profesión así, creando unas controversias y una cosa, ¿tú entiendes? Él es muy controvertido y ese es su estilo. Yo se lo respeto, pero eso no es verdad. Eso es mentira. Pero en ese sentido, Víctor, ok, imaginemos que es una bola, que es un estilo, que es un asunto, ¿verdad? Hasta para justificar la recusación ante los jueces. Pero ¿no te parece algo muy grave? Debido inclusive a que la población ha escuchado también manifestaciones tuyas sobre Jean Alain Rodríguez que no son para nada agradables. Entonces, ¿no pudiera eso tener alguna repercusión negativa? Eso es gravísimo, pero yo siempre voy a estar en contra de Jean Alain porque yo creo que Jean Alain es un bandido que engañó a la población, que debe tener el peor castigo del mundo, porque siendo procurador se vendió como un cordero y no era un lobo, era una hiena. ¿Entiendes? Fíjate todos los líos que hizo. O sea, un desastre. La población hizo un cacerolazo cuando lo metieron preso. Todo el mundo, nadie quiere saber de él, nadie lo defiende. Fíjate que hasta su mejor amigo, cómplice de él, Cano, lo chivateó y dijo todo. Es que eso no... O sea, para mí ya no existe, como yo lo dije. Yo me olvidé de eso por una sencilla razón.
Jean Alain es un muerto ya. Jean Alain es un tipo que no puede. Yo salgo en todos lados en la calle, con todo lo que me hicieron a mí. En todos los sitios que yo iba, todo el mundo me respetaba, me quería, me daban espaldarazos. A Jean Alain no puede salir a la calle. ¿Tú estás entendiendo? Sí, 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 no. Un tipo que el presidente de los Estados Unidos tiene una orden ejecutiva para quitarle la visa a él y a la familia entera. Imagínate cómo lo ven. Un delincuente internacional. Correctamente. O sea, yo no pierdo mi tiempo en eso. Él está cogiendo su pela a él. Ingeniero Díaz, claro que sí. ¿Usted cree que está desesperado el doctor Balcázar? No, Balcázar no está desesperado porque Balcázar no está acusado. Lo que pasa es que él tiene su estilo, vuelvo y repito. Yo no sé de dónde sacó eso, pero eso no tiene ni pie ni cabeza, porque si a mí alguien me viera compartiendo con Cano, yo diría, bueno, está bien, pero yo a Cano debo tener 2 años que no lo veo. Y es un amigo mío de antes de él ser juez. O sea, y compartíamos mucho en el Sigal Club y ese tipo de cosas, pero yo no voy ya hace mucho por el humo que no me gusta. Y yo no sé ni siquiera si él va. Yo hace tiempo que no lo veo. Yo no he cruzado una palabra con Julio Cano hace más de 2 años, o qué sé yo. Yo ni me acuerdo la última vez que yo lo vi. Sí, y no. De sentarme con él en un sitio, puede quizás 4 o 5 años. No, y la probidad de don Julio Cano le consta a la sociedad. Yo vuelvo y te digo, Julio Cano no se mete ni en pro ni en contra de nadie. ¿Entiendes? No se mete, yo lo conozco. Hay otro punto importante, Víctor, sobre el caso Jean Alain, que usted había mencionado, de que inclusive le amenazó con inculpar a su hijo, claro, si no dejaba de... ¿Cómo fue eso? Como él sabía que yo vivía hablando, diciendo todos los disparates y los sesgados de ese caso, el caso lleno de errores, de incoherencia, de abuso, y un caso totalmente sesgado, que fue con culpables elegidos. El de Odebrecht nos referimos ahora. Sí, claro. Entonces, yo vivía hablando de eso y él me mandó varias veces mensajes a decirme, con personas que no quiero decir, pero personas importantes, a decirme que si yo seguía hablando iba a inculpar a mí. Porque él era así. Tú no ves lo que hizo en el Carol Morgan. Es que usted no entiende de quién estamos hablando. Yo sí lo conozco bien. Ese tipo se volvió loco. Él le dieron un cargo y eso lo fundió el cerebro. Y por eso... En vez de hacerlo bien, se puso loco. Y creo que no está de más, ¿verdad? Y él sigue igual de prepotente, igualito, porque él no cambia. Y justamente por eso es que usted ha manifestado, y creo que esto queda claro, ¿no? Que no lo va a perdonar jamás. No, yo no lo voy a perdonar, pero una cosa es perdonarlo y otra es perseguirlo. Ok. Por yo eso... no estoy persiguiéndolo, porque yo no tengo ¿qué me importa a mí Jean Alain? Jean Alain ya se persigue solo. ¿Y tú crees que Jean Alain va a salir de ese lío? Imposible. ¿Usted cree que el caso contra Jean Alain tiene buen criterio para terminar con una sentencia? El caso tiene muchas pruebas. Lo que pasa es que los fiscales que no saben hacer los casos deberían de contratarme a mí para yo ayudarlos. Hacen un caso de 12,000 páginas, son locos. Mano, haga un caso de 200 páginas, ponga un índice. Estos son los hechos, estas son las pruebas. 12,000 páginas de qué. Entonces eso es lo que hace que complique el caso. Eso le están haciendo un favor a Jean Alain. Es lo mismo de que tenerlo en prisión domiciliaria. Suéltalo para que cuando lo condenen no tenga pena cumplida en su casa bebiendo vino. Usted sabe, don Víctor, que nosotros como analistas políticos hemos hablado del lawfare y de la politización de la justicia. Lo hemos hecho de manera crítica. Yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la diferencia entre lo que se le hizo a usted con el caso de Brecht y lo que está viviendo Jean Alain ahora con el caso Medusa? Es muy sencillo. En el caso de Brecht, ¿cuál era la prueba? Contratos que yo firmé como ministro de Obra Pública, que no tenían ningún problema. Los brasileños vinieron y dijeron que están en todos los titulares de todos los periódicos. No tenemos constancia de dar soborno en la República Dominicana. Los 3 brasileños que vinieron, los peritos de la misma Procuraduría dijeron que no encontraron ningún hecho ilícito en las cuentas, en las compañías. O sea, no había una prueba. Lo que pasa, pues de hecho yo salí del caso de Brecht en la primera instancia. Lo que pasa es que esta jueza, que yo no entiendo qué le pasó, se inventaron ella un caso. Fíjate que
el magistrado Nolasco en su voto disidente dice que cuando los jueces se conviertan en ministerio público, el imputado necesita a Dios como abogado. Ellos me condenaron a mí con algo que no me habían acusado. ¿Tú estás entendiendo? Y por declaraciones juradas que no llevan pena, en mi caso. O sea, un total disparate. Esa sentencia de la Suprema es una joya de la demostración de la equivocación de los jueces. Esos jueces deberían de tener vergüenza y deberían, con esa sentencia, pero yo voy a hablar de eso después mucho, cuando esa sentencia es para que esos jueces sean revisados. Sí. Porque hay muchos jueces buenos y esas mismas jueces yo pensé que eran buenas. No sé qué le pasó ahí. Sí, no, porque finalmente, y yo sé que... Hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, en el caso de yo salí de una vez de Odebrecht, en el caso de... No había un testigo, no había una prueba. En el caso de Jean Alain, hay muchísimos testigos que han admitido que dieron soborno. Ustedes han visto toda la gente. ¿Tú entiendes? O sea, y hay gente que no llevaron, porque yo vi un programa de un tipo que lo mandaron a hacer unas camas, que dio unas declaraciones, que ese no salió en los juicios, pero así salió en programa. O sea, eso fue monstruoso, ese individuo se puso loco. Bueno, pues... Loco que remate. Finalmente, bien. No. Muy bien. Bueno, finalmente, Víctor, bueno, le agradecemos mi compañera de panel y yo haber tomado este tiempo para responder a inquietudes que comparte el país, y gracias por utilizar los medios de Falla Media y 180 grados para dar estas respuestas. ¿Alguna declaración final? No, nada. Después yo hablaré bastante sobre eso. Pues un abrazo. Gracias. Bueno, señores, ahí escuchamos las palabras del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, en torno a las acusaciones que le hizo el abogado Carlos Balcácer. Al final del día, bien, el asunto acá es que se haga justicia. Claro, vemos cómo el ingeniero Díaz Rúa tiene una posición muy firme en cuanto a su sentir sobre el caso y sobre la figura de Jean Alain y el magistrado Julio Cano. Y vemos que él está bastante tranquilo, que ni siquiera, o sea, entiende que es una situación que ha sido jalada por los pelos, que en realidad no tiene ningún fundamento en el que se le esté trayendo a colación, en este caso de la Operación Medusa. Al final todos queremos respuestas en torno a diversas situaciones que han sucedido en nuestro país que tienen que ver con el uso de los fondos públicos. En el caso de Víctor Díaz, la justicia lo absolvió y él tiene esa satisfacción. En el caso de Jean Alain, él está en este momento cursando un proceso judicial que todavía no vamos a saber el resultado, cuál será finalmente, pero uno espera que se haga justicia contra aquellos que defraudaron al Estado Dominicano y al pueblo dominicano. Claro, pero a mí me parece también, para rescatar un poquito de los detalles, que el doctor Balcácer fue como un poquito... se adelantó un poco al traer nombres y apellidos de personas que no están vinculados directamente con el caso y sin ningún tipo de evidencia ni prueba, levantando ese tipo de acusaciones. Es decir, es muy... voy a decir que es algo propio de los casos penales, el estar levantando sospechas acerca de qué puede estar moviendo hilos tras bastidores, y en este caso no es la excepción, pero como claramente sabemos, al no haber ningún tipo de evidencia ni ningún tipo de prueba, no se puede aseverar que sea esto una realidad o no. Además de que ya vimos las declaraciones del ingeniero de que él no está ni siquiera interesado en la persona de Jean Alain y mucho menos en hacerle daño. Claro, de ahí, y por eso le hacíamos la pregunta, bien, y los amigos y amigas pudieron darse cuenta. O sea, el ingeniero Díaz Rúa mantiene, y él mismo lo sostiene, que no va a perdonar a Jean Alain. O sea, ahí queda, digamos que un resabio, una molestia que él no la va a subsanar. Ahora, él mismo afirma que tampoco lo va a perseguir por ello. Lo que yo, y qué bueno que estás acá conmigo y eres abogada, eres experta en estos temas, yo no termino de entender qué posibilidad o de qué manera
se puede influenciar a una persona, te repito, probada y con la categoría del magistrado Cano? O sea, de verdad, no. No, es algo Pero, que no se ve de forma procedimental, o sea, no es una influencia directamente en el proceso, a menos que tú vayas a formar parte del proceso como tal. O sea, desde afuera en un proceso legal es imposible influenciar, a menos que se hagan las solicitudes correspondientes como parte del proceso, ya sea vinculando pruebas, evidencias a través de la parte acusatoria, como sería el Ministerio Público, y de otra manera te digo que no habría una manera de incidir en las decisiones que tome un juez, porque tú sabes que los jueces son soberanos en cuanto a la toma de sus decisiones. Y además de eso, en estos casos, los imputados son los que tienen la carga de la prueba para su defensa. Es decir, que el magistrado Cano, si está influenciado de alguna forma, pues sería algo en contra de lo que establecen las leyes. Bueno, la pregunta queda para ustedes. ¿Quién creen ustedes que tiene la razón? ¿Qué piensan ustedes sobre Jean Alain Rodríguez? ¿Creen que es culpable? ¿Creen que es inocente? Tenemos derecho a opinar, pero evidentemente la justicia tendrá la última palabra. Pero hay más temas, Bian. Y repito, es un privilegio contar con tu expertise jurídica, porque este bloque de hoy se trata de este tipo de temas. Pues está muy interesante. ¿Verdad? Yo sé. Y qué bueno contar con tu guía. Porque claro, los Estados Unidos de América fue condenado ya a 11 años de prisión el ex senador Bob Menéndez. Uno de los hombres más influyentes en un momento en la política de los Estados Unidos de América. Él era el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos, y el FBI le encontró en su casa probado 11 lingotes de oro y más de $500,000 en efectivo guardado en distintas partes de su residencia. Eso, entre otras pruebas, como llevaron carros de lujo. También carros de lujo y muchos otros enseres y artículos que llevaron a que la justicia de los Estados Unidos determinaran que él era culpable de sobornos y corrupción. ¿Qué implicaciones, Bian, consideras tiene esto para los Estados Unidos y para América Latina? Recordemos que Bob Menéndez tiene raíces latinoamericanas. Claro, eso iba a decir y destacar que el primer hispano en alcanzar ese tan alto rango dentro de lo que es la legislatura de un país como los Estados Unidos, y además de que estos cargos que le fueron imputados en esta sentencia que evacuó la Corte de Nueva York, incluyen los cargos de extorsión, de corrupción, de soborno y el calificativo el calificativo de agente extranjero por parte del señor Bob Menéndez, ya que el juez le dijo claramente que él había traicionado la confianza que había depositado en él y se había traicionado a sí mismo por su trayectoria tan admirable que había tenido al estatus donde había podido llegar, que todo lo había echado a perder por haberle proporcionado información confidencial y de mucha sensibilidad del gobierno de los Estados Unidos a Egipto. Las implicaciones, bueno, francamente es que esta persona ha sido satanizada por los Estados Unidos, por la justicia, y va a ver ahora que también su esposa está involucrada en este hecho, porque dentro de las informaciones que han salido a relucir, ella está enfrentando otro juicio aparte, pero que claramente se le había visto a ella hablando, porque ella es de procedencia egipcia, se le había visto hablando con autoridades egipcias y le había ofrecido, ese había sido como un pacto que ella había cerrado con el gobierno de Egipto, de
brindarle algún tipo de asistencia a través de sus conexiones en los Estados Unidos. Y para que vean cómo funciona la justicia de los Estados Unidos de América, como él tenía la presunción de inocencia hasta la sentencia, él pudo reelegirse como senador. O sea, el hombre estaba activo hasta muy breve, cuando ya sale esta sentencia definitiva. Y la verdad es que no sorprende el hecho de que un político se ha encontrado corrupto ante la justicia. No. Eso no sorprende, pero sí que era el ejemplo para nosotros los dominicanos y los latinoamericanos de que en sociedades tan avanzadas y que uno mira a veces hasta con cierto nivel de admiración, como la de los Estados Unidos, un senador federal, un senador del Congreso de los Estados Unidos de América, es encontrado culpable de cargos tan graves como corrupción. Bueno, recordemos que el mismo presidente actual, Donald Trump, también fue encontrado culpable por un juzgado de los Estados Unidos de América. Yo diría, bien, y esto no es un consuelo, ¿verdad? Porque mal de mucho consuelo de tontos, pero yo diría, caramba, si eso pasa allá, bueno, pues no debería sorprender tanto que pase aquí. Bueno, eso realmente, como tú dices, no nos sorprende. No. Y más o menos a nosotros, nosotros de ese susto no nos morimos. No, claro que olvídate. No. Pero claro, siempre que pase en un país como los Estados Unidos, llama muchísimo la atención porque uno sabe que es una nación donde la fiscalización se aplica, donde la ejecutoriedad de las penas se aplica, al contrario del libertinaje y el desorden en el que nosotros vivimos aquí. Claro. Por ejemplo, en ese mismo caso del ex senador de New Jersey, de Bob Menéndez, ahora que se evacuó la sentencia, ellos tienen abierto la vía de la apelación y, entre tanto, va a solicitar que se le dé dada libertad bajo fianza en lo que se conoce el proceso de apelación, donde se escucha por ahí que los que se van a basar es en la exclusión de algunas evidencias que fueron tomadas en cuenta para el veredicto final, que ya habían sido, que tengo las palabras en inglés cruzadas, que ya habían sido descartadas, dismissed, que habían sido descartadas por el juez. Y entonces ellos tienen esa teoría de que se utilizaron esas pruebas que ya no servían supuestamente para el caso, para entonces condenarlo. Vamos a ver qué va a pasar en ese caso. Vamos a ver, gracias por recordar que él viene la apelación, ¿no? Él tiene derecho a apelar como parte del proceso. Mira, hay sectores de la vida nacional que tenían muy buenas relaciones con Bob Menéndez. Inclusive escuché al periodista Julio Martínez Pozo comentar esta misma mañanita, lo escuché comentar de que Bob Menéndez era un muy buen amigo de la República Dominicana y que en circunstancias anteriores en donde se necesitó, digamos que su apoyo ante el Congreso de los Estados Unidos, él nos lo otorgó. Yo cito a don Julio porque en este momento no me llega un caso especial en que yo recuerde que eso haya sucedido y por eso le doy el crédito a ese periodista que tiene prestigio, pero independientemente de eso, yo sí sé ¿quién está contento, Bian, con esta sentencia aquí en República Dominicana? Dime a ver, sorpréndeme. ¿Viste el tweet? Ah, claro. Bueno, que sí. Guido Gómez Mazara, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, también presidente de Indotel, manifestó su algarabía, su satisfacción ante esta sentencia, pues él alega que Bob Menéndez tuvo que ver en el proceso en donde a Guido Gómez Mazara le retiraron la visa de los Estados Unidos de América. El señor Mazara se está riendo con la muela de atrás. Así vimos en el tuit que dejó en X. Y también dicen que hay como un chismecito ahí de un lío de faldas. Hay un temita también. Yo no lo iba a decir, pero si tú lo dices, bueno, yo no sé más allá, ni tengo información confirmada, pero esas son las voces que andan rondando por ahí, de lo cual quizás nos enteremos más adelante, nadie sabe. La gente cree que se le mete duro al bloque con los temas de la farándula y los chismes del mundillo farandulero, pero si la gente supiera lo que pasa en el mundo de la política, a nivel de chismecillo, mira.
Muchísimo más interesante, Ernesto. Y muchísimo más complicado y muchísimo más relevante. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Suscríbanse a este canal, compártanlo con sus amigos y familiares. Intentamos hacer un contenido de calidad, con datos veraces y con respeto para todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado nueva vez aquí en Sala de Crisis. Para Bianmarí Santana y este servidor Ernesto Jiménez, ha sido un verdadero placer. Que Dios Hasta la les bendiga a todos. próxima.